Vale, no. La Cámara inicia este ciclo de desayunos con inteligencia artificial, pero nuestra propuesta es pasar de un concepto amplio o etéreo que la gente habla de la inteligencia artificial a realmente empezar a desarrollarlo y a bajarlo a las aplicaciones reales que necesitan las empresas. Es decir, durante muchos años hemos hablado de inteligencia artificial, la gente lo ha relacionado con un concepto y luego con ChatGPT, pero no es eso. Es mucho más y hay muchas herramientas que están a disposición de las pymes. Y la Cámara vamos a intentar, no ahora en esta sesión, solamente en esta sesión, sino en distintos eventos y distintas actuaciones que haremos, en intentar trasladar esa realidad que ya es la inteligencia artificial en distintos programas, en distintas plataformas, a la realidad de la pyme, al objeto de que las pymes de Ceuta puedan aplicarlo y mejorar su competitividad, que al final es nuestra intención. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Empezamos el año pasado con los desayunos tecnológicos. Este año tendremos desayunos tecnológicos todos los meses en temática no solamente de inteligencia artificial, sino en temáticas que nos vayan preocupando a las empresas, es decir, que independientemente de lo que nosotros propongamos, si alguna empresa quiere que toquemos un área concreta que le interesa, pues nos lo proporciona, nos lo indica y nos ponemos a ello, ¿no? Nada, que muchísimas gracias y que sea productivo. Y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Esta iniciativa sí que son muy interesantes para todos. Voy un momentito. El objetivo de la jornada, de la charla, es un poco pues, introduciros a qué es la inteligencia artificial aplicada a pymes concretamente y bueno, que perdamos un poco el miedo a esto que llamamos inteligencia artificial, que tenemos mucho ruido, como vamos a ir viendo. Bueno, me presento, soy Luisa Prieto, estudié Ingeniería Informática y después un máster de dirección de empresas. Actualmente dirijo una empresa tecnológica, una empresa pequeñita de desarrollo de software y entre ellos pues también desarrollamos aplicaciones y soluciones basadas en inteligencia artificial. También soy formadora en un club dedicado a las herramientas de Microsoft y a la aplicación de robotización y digitalización de procesos y soy directora de tecnología del grupo Tentamo Iberia, que es un grupo de laboratorios analíticos. Bien. Empezamos un poco con a ver qué es la inteligencia artificial. Empezamos a escuchar que es la nueva electricidad, que o empiezas a aplicarla ya o te va a quedar atrás. Sí, empezamos pues como, no sé si recordaréis algunos, cuando empezó la web, ¿no? Es decir, empieza ya un poco así. Noticias futuristas y bondadosas de lo buena que es la inteligencia artificial, que nos va a permitir tener diagnósticos precoces de enfermedades, de cómo no van a facilitar el trabajo y demás. Pero también mucho ruido, es decir, las cosas negativas de la inteligencia artificial. Es decir, según el día en el que te levantes, las noticias te dicen lo buena que es la inteligencia artificial o lo malísima que es con los deepfakes, con la facilidad que tienen para reproducir imágenes de personas, vídeos de personas, audio y pues, la complicación para detectar si algo es real o no. Bien, como bien indicaban en la presentación, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no guste o no, es decir, el avance de la tecnología en nuestra sociedad es inevitable y en este momento estamos en este punto, es decir, está marcando un antes y un después en nuestra sociedad y nuestra forma de trabajar y entendemos que este tipo de cambios suelen conllevar mucha incertidumbre, es decir, como no nos dicen exactamente lo que es y lo escuchamos como algo futurista, porque además hemos visto muchas películas de ciencia ficción sobre los robots y cómo se volverán contra nosotros. Esta mañana he leído justo un artículo, un titular sobre todo, el artículo no lo he llegado a leer. Dice, el experto de inteligencia artificial de OpenAI, que es una de las grandes empresas de inteligencia artificial, dice, se volverán contra nosotros y nos harán trabajar como esclavos. Digo, claro, el titular que la gente necesita a la hora de levantarse por la mañana. Bien, lo que necesitamos sobre todo es, como en todas las herramientas, todas las tecnologías y todos los avances, es regularla y legislarla. No es todo, nuestra legislación en Europa no es todo lo ágil que debiera y en eso pues es verdad que tendríamos que tener un poco más de presión.
pero sí que existe una ley que se está aplicando progresivamente, no sé si hasta el año 2027 no termina de ultimarse la aplicación, si bien es cierto que también depende de qué tipo de empresa, es decir, si utilizamos la europea, la americana, en este caso, como sabéis, la última tecnología viene de China, y pues esa legislación es un poco más compleja. Yo digo, cuando lleguen a aplicarla en 2027 se habrá quedado ya obsoleta seguramente. Si bien es cierto que vivimos en un ámbito, en un marco legislativo, que no necesitamos una específica de inteligencia artificial, es decir, si alguien te suplanta la identidad, eso ya es un delito, es decir, da igual si lo haces con inteligencia artificial o haciéndote pasar por alguien. Discúlpame. Bien. Entonces, ¿por qué perderle el miedo? Cambios ha habido siempre. En realidad, si pensamos cómo era nuestro negocio hace 10 o 15 años, que no es un tiempo enorme, ha habido muchísimos cambios legislativos, sociales, de trabajo, tecnológicos. Yo siempre, estas son reflexiones personales, pero siempre pienso que el futuro no podemos adentrarnos con miedo porque, sobre todo en nuestro caso, somos empresarios y es que cambios tenemos prácticamente todas las semanas, todos los meses. Si tenéis empleados, sabéis cuánto cambia la legislación sobre el trabajo, los derechos laborales, es decir, las bases de cotización, etc, etc. Ahora la facturación electrónica, que sabéis que está también siguiendo los pasos, la adaptación a la jornada, es decir, siempre estamos con cambio, es decir, no nos tenemos que preocupar excesivamente, tenemos que informarnos y ver cómo podemos aprovecharnos nosotros. Bien, y lo de sobre futurista es porque la inteligencia artificial realmente es un futuro que viene de los años 50. La mayor parte de los algoritmos en los que se basan la inteligencia artificial actual, a excepción de las redes neuronales que han evolucionado mucho en los últimos años, son algoritmos desde los años 50. Lo único es que antes no teníamos la capacidad de cómputo y de almacenamiento que tenemos ahora. Pero no es algo nuevo y novedoso. Es decir, cuando yo estudié informática ya había asignaturas de inteligencia artificial. Vale. A mí me gusta un poco hacer la jornada algo dinámica. Entonces, ¿quién cree que en su día a día no utiliza inteligencia artificial? ¿Que no? Vale. Os voy a enseñar algunos de los ejemplos de vuestro día a día que, sin saber o sabiéndolo, utilizáis inteligencia artificial. En los asistentes virtuales. Todos tenemos, o en algún momento hemos tenido, una Alexa, el OK Google, que espero que ahora, si lo digo muy alto, se encienden todos los teléfonos, el Siri y demás. ¿Qué ocurre? Yo siempre digo lo mismo. La tecnología buena siempre se la quedan las grandes y nos van dando como lo fácil, porque siguen funcionando fatal los reconocimientos de voz, sin embargo utiliza los chat modales de ChatGPT y te entiende perfectamente cómo habla y demás. Y algo que hay Google le tienes que estar diciendo la palabra exacta, la instrucción. Bueno, aquí hacemos uso perfectamente de la inteligencia artificial. Utilizando Waze, Google Maps. Vale. No todas las partes de las herramientas son inteligencia artificial, pero sí que tienen un componente. Es decir, hay una parte que es programática y una parte que es inteligencia artificial. Es decir, Google Maps, por una parte, utiliza, si hay muchos móviles juntos, es que hay un atasco. Pero también utiliza herramientas de inteligencia artificial para hacer rutas más rápidas y demás. No siempre funcionan bien, ya sabéis que a veces nos pierde más que nos encuentra, pero se utiliza mucho para eso. También a veces, pues, por ejemplo, pues para la planificación de viajes, para reducción de tiempo y demás. Esto sí o sí lo reconoceréis, es decir, es sorprendente que si abres Netflix o Spotify con tu cuenta o con tu perfil y con el de cualquier otra persona de tu casa o de conocido con quien compartas cuenta, verás que son plataformas totalmente distintas. De hecho, cuando crees que te has pasado Netflix, digo, yo llego a mi casa, abro el Netflix de mi padre y es todo coreano, porque es lo que más ve, y yo digo, y esto a mí no me ha parecido jamás en la vida. Es impresionante lo rápido que funciona. No siempre estoy de acuerdo con las recomendaciones, pero eso, también utilizáis inteligencia artificial. Son patrones de comportamiento, los establece y es lo que crees que te va a gustar, porque lo que le interesa es que te quede ahí el mayor tiempo posible. Y, por supuesto, en todos los dispositivos, reconocimiento facial.
no solo, parece que es una cosa muy novedosa de los teléfonos de hace 4 o 5 años, pero no sé si alguno tenía Facebook hasta no hace mucho, que ¿cómo hemos entrenado nosotros los modelos? Lo hemos hecho nosotros. Ya sabéis que cuando la herramienta es gratis, el producto eres tú, ¿no? Sí, ¿no acordáis cuando en Facebook te subían las fotos, que antes nos dedicábamos a subir los álbumes de fotos, te decía, ¿esta persona es Paco? Y te lo preetiquetaba y tú decías, ah, sí. Pues ahí ya le estabas dando una validación para enseñar al modelo que sí, que efectivamente esa cara corresponde a esa persona, ya tiene un montón de datos para hacer patrones faciales. Y bueno, en Google Fotos, si algunos tenéis Android, tenéis una carpeta que funciona regular, donde te dice cada persona y te la agrupa todas las fotos. Eso sigue siendo pues también reconocimiento facial por inteligencia artificial. Por supuesto, los filtros de spam y seguridad del email, todos los que utilicéis Gmail y Outlook principalmente, el resto tampoco puedo deciros, funciona bastante bien. Es decir, tenéis una carpeta de spam con muchísimos correos que antes nos llegaban y no los teníamos que leer todos. Cada vez funcionan mucho mejor. Y bueno, los servicios bancarios y de finanzas, que eso, como estaban comentando, es decir, las grandes empresas, las grandes corporaciones llevan usando patrones de inteligencia artificial muchísimos años para detectar por fraude, si nos van a dar un crédito o no, es decir, ese tipo de herramientas. Bien, entonces, ¿qué es eso de la inteligencia artificial? A mí me parece muy importante que aprendamos qué herramientas podamos tener, pero también, como las herramientas van evolucionando, que sepáis qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial, ¿vale? Para que podáis tener vosotros también una forma crítica de decir hasta dónde puedo llegar con la inteligencia artificial y dónde no, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando algo se lleva de moda, o empezarán a avasallar con todo más IA, ¿no? Todo lo que te venden tiene IA y podrá tenerlo o no. Bien, la definición son sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requeriría inteligencia humana, que es como predecir, clasificar o razonar, ¿vale? Eso es más o menos un concepto básico. Por tanto, la inteligencia artificial es como enseñarle a pensar y a tomar decisiones como lo haríamos nosotros. Le enseñamos a pensar a una máquina, ¿vale? ¿Y cómo aprendemos nosotros? Vosotros los niños pequeños, si alguno tiene hijos o tiene hermanos pequeños, ¿cómo le ha ido enseñando? ¿Cómo le enseña a cruzar un semáforo? Se lo explica, ¿no? Y luego se lo muestras con un ejemplo. Le dices, está en rojo, no se cruza. Está en verde, cruza, ¿no? Nosotros aprendemos observando ejemplos. Pues la inteligencia artificial también. Es decir, no puede aprender de lo que no le ha explicado. Es decir, de lo que no le ha explicado no sabe. Esto es muy importante porque hay gente que a lo mejor te llega con un problema de una empresa y quiere a lo mejor que le prediga en las ventas, pero no tiene un histórico de ventas. Entonces, puedes utilizar, digamos, datos genéricos, pero si tú no tienes un histórico tuyo, va a ser un modelo que funcione mal porque no se adapta a tu negocio. Es decir, tienes que tener esos datos, si no, no te vamos a poder, digamos, ayudar, o porque va a ser como al azar, y al azar no es la idea. Así es como os voy a explicar cómo funciona así a nivel programación. Esta es la programación tradicional. ¿Cómo funciona una calculadora? ¿No? La calculadora se programa diciéndole, vamos a hacer la función de sumar. Es decir, que si te doy un 1 y un 2, la suma da un 3, ¿vale? Y entonces programo la opción de sumar como cuando hacemos nosotros una suma. Nos dicen que, ¿no?, con los deditos 1 y 2 da 3. ¿Cómo le enseñamos a la inteligencia artificial? Si yo os doy, sin deciros qué operación hay en medio, os doy estos ejemplos, os digo que si os doy un 1 y un 2, sale un 3, os doy un 1 y un 1, sale un 2. Habéis visto, saca el patrón, ¿no? Los típicos de ejercicios que te ponen en el cole, de establece qué operación es la que hay en medio, ¿no? Si esto se lo enseñamos a la inteligencia artificial, igual que nosotros habremos percibido que es una suma, la inteligencia artificial, el sistema también dice, lo que falta en medio es una suma. Esta es una operación básica en la que nosotros rápidamente podemos establecer el patrón. Es fácil, es una suma. ¿Qué ocurre? Que cuando hay gran cantidad de datos con un montón de patrones,
el ojo humano o nuestra capacidad de percepción se limita. Entonces ahí es donde está la inteligencia artificial. Ve patrones donde nosotros no podríamos verlo porque con esa cantidad ingente de datos no podríamos establecerlo. ¿Vale? ¿Entendemos la diferencia entre programación e inteligencia artificial? Pues muy bien, ¿no? ¿Y dónde la aplicamos? Pues vamos a ver varios campos donde podríamos aplicarlo en la empresa. Algunos ejemplos. En visión artificial, que es la parte de la inteligencia artificial que le permite ver y observar y comprender datos visuales, es decir, imágenes, vídeos, ¿vale? Se utiliza mucho en controles de fabricación. La visión artificial, como tal, existe desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de poder aplicarlo como inteligencia artificial. Solo que ahora necesita muchos menos datos para poder establecerlo. Es decir, antes, cuando yo, ya digo, hace como unos 20 años, yo soy de Almería. Y en Almería pues tenemos mucha agricultura. Entonces, en las cooperativas había controles de calidad desde siempre, pero eran unas cámaras muy costosas que había que poner por cada una de las vías donde pasaban, por ejemplo, la verdura, para que vaya estableciendo si tiene manchas, ¿vale? Eso era, digamos, muy costoso. Ahora mismo realmente tiene herramientas por menos de 20 o 30 euros al mes que hace lo mismo con una cámara normal, es decir, con una cámara de la que podemos tener. No tienes que hacer esa inversión tan elevada. En este caso, pues lo mismo, control de fabricación, control de madurez de productos, para detección de anomalías, inventario, es decir, si establece un número suficiente de cámaras o cualquier otro sistema que nos permita visualizar el almacén, podremos tener un inventario de realmente lo que tengo, ¿vale? Entonces, no tienes que estar haciendo inventario, que ya sabemos que eso cuesta normalmente muchísimo todos los meses hacer la consulta de todos los productos que tenemos. Y también, pues, alertas de cuándo es necesario reponer. Por supuesto, ya sabéis que sobre todo se utiliza mucho en seguridad y videovigilancia, se utiliza mucho. En concreto, se utiliza mucho en zonas grandes como los aeropuertos, en los eventos deportivos, etc, etc. No en todos los sitios, pero donde se aplica bien, porque aunque haya mucha seguridad, no es igual de fácil para el ser humano visualizar a todas las personas que una inteligencia artificial pueda ver que algún movimiento que haga una persona pueda resultar sospechosa. Y entonces ya se le indica al equipo de seguridad para que lo valide. Ejemplos prácticos. En este caso, este es un desarrollo que realizamos para una empresa de Almería que trabaja la gestión de eventos y trabaja mucho con los eventos, digamos, lo diré, es decir, pues de ayuntamientos, ¿vale? Entonces, cuando iba, pues tienen lo típico que, como vienen los periodistas, que vienen, te hacen la entrevista o te hacen la fotografía de la asistencia al evento y vas preguntándole de izquierda a derecha a la persona para poner luego en el pie de foto quién ha asistido, ¿no? Entonces, lo que hicimos es una herramienta donde creamos una base de datos con la mayor parte de los asistentes, sobre todo las autoridades y demás personalidades, para cuando se subían las fotos, como veis, suben las fotos, la herramienta identifica a cada una de las personas, parecido a lo que hace Facebook, lo que os he dicho, y lo guarda en la carpeta de alcalde de tal sitio o cualquier otra autoridad y ya la tiene identificado como que ha asistido a ese evento. ¿Eso le sirve? Pues para poder tener todas las fotografías ya etiquetadas de cara a ponerla en el periódico, porque es una empresa que colabora con el periódico local, y además tener la lista de asistentes sin tener que estar haciéndolo manualmente y también tener un histórico de cuando vas a sacar fotos de archivo de esa persona en todos los sitios donde ha estado, ¿vale? Perdón. La inteligencia artificial aplicada a documentos. Este suele ser de las primeras aplicaciones que suelen implantarse en las empresas. ¿Por qué? Porque es lo que más nos gusta digitalizar. No nos gusta nada introducir datos manuales. Eso es algo que ya sabemos que odiamos profundamente. Y además no somos especialmente buenos porque nos aburrimos, nos cansamos, son tareas muy mecánicas. Para la lectura y automatización de documentos, pues la lectura de pedidos, la lectura de compras, la lectura de... No solo la lectura y si lo automatizas bien,
pues directamente que entre al IRP, que entre al sistema de gestión que tengáis y con eso haga las operaciones que requiera. Es decir, podemos llegar al flujo de procesos hasta al punto donde nosotros queramos, ¿vale? Clasificación automática de documentos, es decir, recibo un correo, por ejemplo, en distintos buzones. Hay empresas que tienen muchos buzones o muchas cuentas y, pues, si es una factura, llevarla a la carpeta de facturas para que luego bien se automatice o bien los responsables de administración se dediquen solamente a revisar las facturas que han llegado. Facturas, recibos, si son contratos, si son peticiones de oferta, ¿vale? Podemos clasificarlo como queramos. Generar resúmenes, analizar y resumir información. Esto yo lo uso mucho, porque no sé vosotros, pero leerse un BOE es un rato de pesado y no siempre dices, ¿por qué harán esto tan difícil? Vale, pues esto lo subes a cualquier herramienta al que le puedas hacer preguntas, un chatbot como los que vamos a ver. Y luego le puedes hacer preguntas de si tú cumples, no cumples. Eso básicamente es el ejemplo práctico que vamos a hacer. Es decir, puedes hacerle preguntas a un documento sin tener que leértelo, que es una cosa que se agradece mucho, sobre todo con normativa. Traducción automática de la información comercial. No hay que quitar el trabajo a los traductores en ningún caso, es decir, pero es cierto que no todas las empresas podemos pagar el coste, porque ya sabéis que es un coste por palabra y demás, y todos lo hemos hecho antes con Google Translate. No vamos aquí ahora a negarlo. No. Sí. Pues antes de hacerlo con Google Translate, que funciona regular a mal, pues evidentemente utilizando herramientas que tengan... Hay muchas herramientas ya que antes eran traductores online, ahora utilizando inteligencia artificial funciona mucho mejor la traducción automática de tu información comercial. A veces solo tienes un cliente y necesitas enviarle el contrato en un idioma que tú no controlas y no conoces a nadie. Pues en ese caso te interesa hacerlo así. Si tú tienes una línea de negocio que es en otro idioma, probablemente tenga a alguien que hable ese idioma. Pero para estas cosas puntuales es bastante práctico. Comparar documentos. Word sí que tiene como un sistema de compárame estos documentos, pero es verdad que también es un poco tedioso hacerlo. ¿Qué ocurre? Imaginaros que tenéis algún posible cliente al que le enviáis un contrato. Ya sabéis que en los contratos, los PDF y todo eso se pueden modificar. Estaría bien que cuando me lo devuelva firmado, haya firmado lo mismo que le he mandado. Pues tan fácil como decir, este documento y este son iguales, y es una cosa que nos tenemos que despreocupar de no tener que leer todas las cláusulas que han podido añadir o no. Y, por supuesto, ayudarnos a la redacción de documentos, de contratos, ofertas y demás. Hace poco estuve en una formación en una empresa y me decía que el ChatGPT no le funcionaba, porque le había pedido un contrato, es que esto siempre me hacía mucha gracia, no me funciona porque no hace lo que yo quiero. Digo, vale, vamos a ver el ejemplo. Y entonces dice, le he pedido un contrato, era una funeraria, y era de un columbario. Dice, un contrato de un alquiler, tal, tal, tal. Se lo desarrolla, claro, el ChatGPT le hizo 4 folios de contrato. Pues claro, tiene lo que él tiene preestablecido que tiene que llevar un contrato. En la introducción, los participantes, tal, tal, tal. Y entonces el gerente le decía, resúmemelo. Y yo digo, ya, pero si tú le dices a un compañero, resúmemelo, te diría, ¿qué quito? ¿No? Pues eso es lo que le pasaba con el ChatGPT. Entonces llegué y le dije, quítame la parte tal, 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 y entonces te lo hace más resumido. Si tú le dices resúmemelo, para él el contrato no puede llevar menos de lo que él ya te ha dicho. Es decir, para él no sabía qué quitarle. Y al final conseguimos uno de una hoja. Pero claro, indicándole qué es lo que para ti no es importante. Porque el ChatGPT no va a saber discernir. Dice, para mí el contrato lleva esto. Para ti, ¿qué tiene que llevar? ¿No? Pues para la redacción de documentos y todo eso también lo utilizamos bastante. Porque sabéis que lo podéis rellenar, o sea, podéis, no hablo de ChatGPT porque es como el más común y el que más os suena, pero que cualquiera de los que están en las herramientas que vamos a ver funcionan igual. Le puedes pedir un documento y luego le puedes pedir que te lo exporte a un formato que os sirva, ¿vale? Con el formato le puedes pedir los textos en negrita, ¿vale? Le podéis pedir tanto como necesitéis. En este caso,
Lo que hicimos para esta empresa, lo que hicimos y lo tenemos todavía en vigente, Hortichuela es una cooperativa bastante grande de la provincia de Almería y, claro, recibe como unos miles de pedidos todos los días que le llegan en PDF. Este es un ejemplo como el que he indicado, es decir, llega el PDF. Bueno, sí, el problema es que, claro, cada comercial tardaba 3-4 minutos, que es muy poco tiempo en realidad, en insertar cada pedido. ¿Qué pasa? Que el pedido le entra, el cliente cambia de opinión porque son grandes plataformas de compra de hortofrutícola y los pedidos cambian, en el día pueden cambiar 4 veces. Entonces son miles y miles de documentos que tenían que crear el pedido, luego editarlo y demás. Entonces lo que hemos hecho es automatizar todo el proceso. Se extrae el PDF del correo electrónico, extraemos la información, que además era un PDF un poco muy peculiar, porque las confecciones y eso son unos datos un poco feos de gestionar en informática. Pero lo detectábamos con IA y lo insertamos en su base de datos a través de otra herramienta de Microsoft que automatiza, digamos, el proceso de inserción. Entonces aquí mezclamos un poco de automatización de PA con inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué conseguimos? No hemos conseguido el 100% del éxito, es decir, hay pedidos que la inteligencia artificial no detecta bien o no existe esa confección, ese producto no existe todavía, no lo podemos automatizar, pero es que le hemos quitado el 80% del trabajo, es decir, ahora los comerciales pueden centrarse en hacer la gestión con el cliente, es decir, oye, ¿por qué me cambia esto 5 veces? ¿Por qué antes si compraba esto ahora me compra? Hacer una gestión del cliente y no estar metiendo datos del pedido. Inteligencia artificial aplicada al lenguaje. Un momentillo. Generación automática de audio en base a texto, subtítulos en diferentes idiomas, análisis de sentimientos. Sí, esto durante un tiempo lo estuvimos haciendo, lo que pasa es que luego nos cerraron la API, pero es verdad que podías, tú teniendo tu página de Facebook, ahora se puede hacer de otras maneras, ¿no? Pero no es tan automático. Podías extraer los comentarios que se hacían en tu página y extraer si alguien estaba enfadado para que directamente pues, pudieses contestar a ese cliente o ese usuario que estaba enfadado con tu marca. Y por supuesto los chatbots. Esta es la escuela con la que he dicho que colaboro y nosotros directamente ya los vídeos, todo lo hacemos con inteligencia artificial. Los guiones lo hacemos con inteligencia artificial, los vídeos se hacen con herramientas de inteligencia artificial y os he dejado un vídeo después, porque como van a pasar el PDF, para que veáis un ejemplo de cómo el avatar del director de la escuela explica en YouTube la presentación al curso. Es decir, lo que vaya a ver no es él, es un avatar suyo. ¿Vale? Estas son aplicaciones prácticas, pues sobre todo para nivel comercial. Es cierto que esta empresa lleva con la formación muchísimo tiempo y antes nos tenía que mandar micros a casa, lo que suponía es que, ya sabéis que las personas nos equivocamos mucho cuando estamos haciendo, no todos tenemos la misma dicción, etc. Muchas repeticiones. Ahora directamente pasamos los guiones y se dicta con una voz neutra para todas las personas. Y es más fácil pasarlo a otro idioma. Grandes mitos. ¿La inteligencia artificial solo es para grandes empresas? No, efectivamente ya no. Como vaya a ver en las presentaciones siguientes, hay un montón de herramientas que podemos empezar de forma gratuita. No, ya les digo, no es que me gusten las herramientas gratuitas. Gratis nos gusta a todos, ¿no? Pero sobre todo es para que las podamos testear, ver si se adaptan a nuestro negocio, si es lo que yo necesito. Una demo siempre está bien, que podamos empezar sin que tengamos que hacer una gran inversión. Es demasiado complicado, requiere de equipo técnico. Esto es siempre algo que nos ha echado a las pymes para atrás. Es decir, no todas las pymes ni tienen un buen proveedor de software o de mantenimiento, o no está contento, o no siempre encuentra el proveedor adecuado, o no tiene un técnico en plantilla, que es bastante común. Entonces, no os preocupéis porque lo que se va a ver es que son las herramientas a usuarios finales, no a personal técnico, ¿vale?
Es decir, son herramientas de siguiente, parametrizo lo que tengo que saber, es muy importante saber lo que sí necesitamos saber, que son dar buenas instrucciones a las herramientas que vamos a utilizar, darte a conocer tú, cómo es tu empresa, cómo quieres que se comunique contigo, ¿vale? Lo que llamamos instrucciones o prompt, ¿vale? Pero no, podemos empezar a utilizarlo con herramientas básicas para recomendaciones de productos, marketing digital y demás. Otro de la 3 y los 4 sobre todo son los grandes miedos de las pymes. ¿Puede tomar decisiones por mí? No. La inteligencia artificial, de hecho, el siguiente punto donde vamos a llegar con la inteligencia artificial, digamos, no con la inteligencia artificial, sino con la automatización, es lo que llamamos agentes. Es decir, la IA ahora te hace recomendaciones y el siguiente paso es que se conecta a un flujo de automatización y lo hace todo por ti, ¿no? El ejemplo que escuché el otro día en un podcast fue, tú ya no le vas a decir, voy a ir a París, ¿dónde voy? ¿No? O recomiéndame hoteles. No, tú le vas a decir, voy a París, de tal fecha a tal fecha. Quiero hoteles de 4 estrellas, pero que no pasen de tanto dinero de euro noche, ¿no? Y que esté cerca de tal sitio, ¿no? Entonces tú le das, resérvame los vuelos, y los vuelos no quiero que sean antes de las 10 de la mañana, por ejemplo. Y salgo de tal. Pues ya, con eso buscará hará las búsquedas que necesite. Tú le dirás, pues yo quiero que toda la valoración, pues valoro que la cama sea cómoda, valoro que tenga desayuno, ¿no? Le das esas instrucciones y te lo reservará directamente. Ese es como el siguiente paso, es decir, existe, pero que no lo tenemos tan a mano. Pero no, en el mundo en el que vivimos, la inteligencia artificial no toma decisiones por ti, te hace recomendaciones o hace trabajo hasta donde tú quieras que llegue, ¿vale? No le perdáis, o sea, en ese sentido no tengáis miedo. Y el otro gran tema, la privacidad. Entiendo perfectamente la preocupación por la privacidad. Lo que pasa es que me sorprende bastante en el sentido de, entiendo que es porque es nuevo, pero en realidad le vendemos datos a las empresas todo el rato, es decir, no es nuevo ahora. Si bien es cierto que todas las empresas que tienen, digamos, si utilizamos herramientas que están, digamos, legisladas dentro de Europa, es decir, sabemos todas que son las que podemos, es decir, que no son piratas ni nada de eso, tienen que cumplir la ley de protección de datos. Si la cumplen o no, eso ya lo dirá la ley. Pero en principio, todas las cuentas que nosotros creamos y utilizamos no son leídas ni son utilizadas para seguir entrenando el modelo. Eso es lo que dice la norma y eso es lo que dicen sus políticas de contratación. También es cierto que hasta hace poco este tipo de tecnología no las podíamos tener en local y ya sí podemos tenerlas en local, es decir, que podemos descargarnos modelos que solo funcionan en nuestro servidor, que yo sé que hay mucha gente que, sobre todo en empresas que trabajan con datos de salud, con datos legales y demás, no quieren que los datos viajen por Internet. Entonces, existen modelos que es cierto que no son herramientas de siguiente, hay que hacer una pequeña instalación local, pero como han instalado el sistema de gestión de la empresa y se utiliza igual que el resto. Vale. Os he dejado, porque... Sí. Sí. Porque lo he escuchado en varios foros. Dicen que la inteligencia artificial solo es para gente joven. ¿Esto es cierto? No, ¿por qué va a ser para gente joven? ¿Lo he escuchado? No, vamos, para nada. De hecho, eso es como decir que los coches que los coches nuevos no son para la gente mayor. Es decir, para la gente joven y mayor tenemos el mismo alcance a las herramientas. No, lo que necesitamos los que tenemos ya más años es adaptarnos a lo nuevo. Es decir, seguramente haya cosas a las que nos cueste más adaptarnos porque requiere una abstracción, ¿no?, distinta a lo que con lo que hemos trabajado, pero no es distinto a la maquinaria que se ha ido comprando en fábrica y demás, y todo el mundo se ha ido adaptando. Yo siempre digo y además siempre pongo el mismo ejemplo, digo, a las redes sociales se adapta a todo el mundo y a las herramientas informáticas nos cuesta, porque no es lo mismo trabajar que divertirse. Entonces, si tienes interés,
se aprende perfectamente. No requiere una mayor complejidad que utilizar, yo siempre digo, Facebook es muy difícil, Instagram es muy difícil. Pero como nos gusta, pues nos ponemos. Realmente. Nada. Como os comento, como después van a pasaros el PDF, os he dejado un listado de herramientas que son las que creemos con las que podéis empezar, ¿de acuerdo? Las básicas de ChatGPT, el Copilot de Microsoft y demás, pero también otras de automatización y demás, ¿vale? Entonces tenéis los precios, tenéis la web, cómo empezar a hacer buenas preguntas a los chatbots, ¿vale? Algunos ejemplos de generación de contenido y demás. Y ahora vamos a pasar, vamos a hacer una parte demo, ¿vale? Para que veáis cómo poder iniciarse en la herramienta. Además de lo que vamos a ver ahora y lo que tenéis en la presentación, os vamos a dejar 2 vídeos para que veáis cómo se dan de alta, es decir, para que no tengáis ningún problema en empezar a utilizar alguna de las herramientas que os hemos indicado. ¿Qué es un chatbot? Pues es una herramienta conversacional. Es decir, podemos imita una conversación contigo. Realmente chatbot llevamos, bueno, como eso, el multimodal más famoso es efectivamente ChatGPT. Aquí os explico un poco la evolución y es que realmente chatbots tenemos desde hace muchísimo tiempo. Todos hemos hecho llamadas y todavía, por eso digo que la inteligencia artificial se aplica cuando se quiere. Es decir, todos tenemos llamadas de que llamamos a nuestra línea telefónica o nuestro proveedor de luz y gas y te dice, dime cuál es el problema, nunca te entiende. ¿No? Está la tecnología, pero a ti casualmente nunca te entiende. Reclamación, ese no te lo pasan nunca. Bueno, pues la evolución de cada uno de las formas de trabajo y en este caso en los que vamos a ver, los que ya existen, que son los multimodales. Que ya sabéis, tú puedes mandarle un vídeo al ChatGPT y que te diga el contexto, te diga qué crees que está pasando, es decir, audio, vídeo, voz, texto, documento, multimodal. Es decir, entiende y puede mantener una conversación desde todas esas vías, con lo cual cada vez parece más una interlocución con una persona, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los chatbots? ¿Por qué lo hablamos tanto? Porque realmente la ventaja es que como nos entiende perfectamente, porque se ha desarrollado mucho el entendimiento del lenguaje natural, claro, es muy fácil dar instrucciones y que nos entienda, sin tener que clicar o realizar operaciones más complejas. Si lo integramos con correos electrónicos, pueden responder correos electrónicos por nosotros. Es decir, los que queramos que responda, siempre digo. Los que queramos que responda, por ejemplo, si llega algo a info y más o menos solemos tener una respuesta, depende a qué nos dediquemos, una respuesta más o menos similar, pues puede ir, coger un PDF u otro, es decir, pues este parece que me está hablando de este producto, pues le voy a enviar el dossier comercial de esto, o el de otro producto, ¿vale? Puede discernir entre una información y otra, en la que nos está solicitando, y responder rápidamente esos correos, porque ya sabéis que a veces no tenemos tiempo y no respondemos lo suficientemente ágil y el cliente pues ya igual no está interesado. En sistemas y plataformas de e-commerce, esta parte a mí personalmente, como me gusta mucho comprar, me interesa mucho. Estoy esperando que Zara me lo ponga ya. Es decir, por favor, ¿puedes ponerme que quiero una camiseta para no sé qué, para no sé cuánto, para tal evento y que me diga la que me tengo que comprar? Y directamente me la ponga al carrito. Yo es que sueño con eso, ya directamente. Y por supuesto, lo que sí hemos visto ya en muchos casos, sabéis que muchas empresas ya lo han incorporado en WhatsApp, es decir, le puedes hacer el pedido por WhatsApp, te contesta un chat conversacional, según el que tenga, bueno o malo, no vamos a entrar en eso ya sabemos que siempre hay formas de configuración mejores y peores, y directamente pues le puedes hacer preguntas sobre tu pedido y demás. De hecho, creo que lo tiene, del grupo Inditex, creo que lo tenía Pull&Bear o algo así, me suena. E integración con plataformas de soporte técnico, es decir, que reciba algún correo o una llamada o una conversación por WhatsApp, por Telegram, por cualquier otra red, porque también puede ser por llamada, es decir, pueden ser chatbots que respondan llamadas y hagan las preguntas que nosotros le hayamos indicado que tiene que hacerle al cliente. Esa llamada, si es un problema técnico,
pues apertura del ticket correspondiente, que se lo dirija al responsable de solventarlo. Como he dicho, plataformas de mensajería, Telegram, WhatsApp, Facebook. En algunos de los ejemplos, pues por ejemplo, en algunos ya lo he visto, un chatbot que te permite, si tú tienes una herramienta en el que tienes gestión de reservas de un restaurante, es bastante fácil que yo vea qué lista tengo de mesas libres y puedo ofrecerle el horario y la mesa. Entonces realmente esa gestión la puede hacer perfectamente un chatbot. Pues eso, pregunte por el menú diario y demás. Las peluquerías lo mismo, es decir, todo lo que pueda ser gestionado de forma que no requiera, digamos, una conversación más extensa, no es que no se pueda, pero yo digo para que sean herramientas del día a día, podemos aplicarlo de forma fácil y ágil. ¿Por qué es muy interesante los chatbots actualmente? Porque no sé si lo sabéis, pero la gente por debajo de 25 años no le gusta llamar por teléfono, ni para pedir una pizza. Entonces, es bastante interesante porque cuanto más nos dirijamos a público joven, más va a costar que si quieren nuestro servicio nos llamen para preguntar, porque es que les cuesta mucho llamar por teléfono. Entonces, hay que adaptarse también a los requisitos de las nuevas generaciones. Vale, voy a enseñaros el ejemplo. En este caso, como he dicho, es un ejemplo sencillo, ¿vale? Para que no tengamos mucha dificultad en realizarlo. Os he puesto un vídeo para que no tengamos que hacer el proceso completo, pero para que veáis que funciona. Yo he puesto esta herramienta, que es la nuestra, y también otra que es de Microsoft, que es Copilot, ¿vale? Porque eso, el resto más o menos los tenéis y hay varios que son muy interesantes y de precio y demás también están bien. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a subir un documento de una convocatoria, pues por eso he dicho que es algo que suelo trabajar, y le vamos a hacer preguntas sobre la convocatoria, ¿vale? Vale, pues en este caso iniciamos sesión y ya hemos creado algunos asistentes y vamos a crear un nuevo asistente. Cada asistente tiene unas instrucciones, en este caso le vamos a hacer preguntas sobre la convocatoria de X Consulting. Puse aquí digital, pero es de X Consulting. Entonces, le decimos que es un asistente que va a proporcionar ayuda, o sea, a los usuarios para la ayuda de Red.es. Elegimos un modelo, que en este caso hemos seleccionado el GPT de OpenAI, y le damos a guardar. Vale. Una vez que lo tenemos, le tenemos que decir de dónde tiene que aprender, ¿vale? Esta parte es lo que nos interesa. Voy a darle, dame un segundo. Ahí. Es decir, ¿de qué queremos que aprenda? En nuestro caso vamos a subir un PDF, pero podemos decirle que aprenda de una o varias webs, de documentos que tengo en Google Drive, de nuestra base de datos mediante una API o un servicio web. Es decir, le podemos decir de qué tiene que aprender. De ahí leería, establecería cuál es la información de la que le podemos preguntar y simplemente le preguntamos, ¿vale? Como vemos, pues me había descargado la convocatoria del X Consulting. ¿Vale? Y ya tenemos la opción de desplegar, ¿vale? Que lo podemos desplegar para que se le puedan hacer preguntas desde nuestra página web, desde Telegram, desde WhatsApp, desde el correo, es decir, el usuario va a preguntarle desde dónde lo voy a querer añadir como asistente. De hecho, la herramienta de las que he puesto, que es Copilot Live, tiene el de llamadas, que es que pone una línea telefónica integrada y recibe las llamadas, así que también lo puedes poner por teléfono, ¿vale? Una vez que ya lo hubiésemos, antes de desplegarlo, tenemos aquí el test, ¿vale? Le preguntamos. Yo siempre doy las buenas tardes, que soy muy educada. ¿Vale? Te contesta y le hago una pregunta sencilla sobre la convocatoria. Le digo, estoy en una empresa con 8 empleados.
¿Puedo optar al Kit Consulting? Esta pregunta es sencilla. Podríamos preguntarle qué he de presentar. Sí, que tengo pues, todos los requisitos que cumpla mi empresa. Vale, en este caso, la respuesta que nos da nos explica todos los segmentos, nos explica un poco de qué va y que, dado que mi pyme tiene 8 trabajadores y que el mínimo son 10, pues que no puedo optar a esta ayuda en concreto, ¿vale? Como veis, es un ejemplo sencillo. Me dejo aquí. De cómo podemos utilizarlo. Pero hemos visto otros ejemplos de dónde podríamos aplicarlo. Es decir, igual que le he enseñado un PDF, podría enseñarle nuestra información comercial, nuestro horario de atención, cualquier cosa que vosotros tenéis el know-how de vuestras empresas, es decir, sabéis cuáles son los procesos y cuáles son las conversaciones que soléis tener o suelen requerir vuestros clientes. Esa es la información que ellos necesitan y la que le podéis facilitar de una forma directa a través de cualquier vía. De hecho, si os dais cuenta, no sé si os ha pasado, a nosotros nos estamos dando cuenta muchas veces que ahora ya la gente no rellena los formularios de contacto prácticamente. Si tienes el botón de WhatsApp, te abren el WhatsApp directamente, que es lo que, ¿sabes? Que nos hemos acostumbrado, nos facilita mucho las conversaciones así. Y hay que ver que tiene un montón de visitas a esta empresa y no llegan correos del formulario. Y dice, no, es que me están llegando por WhatsApp. Y digo, ya está, validado. Este es el que os he dicho, que la verdad que esta herramienta me parece muy interesante, muy fácil de usar, lo único es que está en inglés. Eso ya no sé si puede ser una limitación o no, está en inglés. Los costes. Free plan, es decir, podemos empezarlo gratis con un solo robot, ¿vale? Un solo asistente conversacional y bueno, los créditos de los mensajes. Esto es importante que lo sepáis. Todas las conversaciones, digamos que no es que vaya por palabras, va por un número de token, se llama, y eso es lo que nos va a costar los créditos, ¿vale? Entonces está bien hacer la prueba en las demos para qué información es la que va a dar de mi empresa y cuánto puede suponer el coste de consulta por cliente. De hecho, se pueden limitar en muchas herramientas porque no lo vaya a utilizar la gente para estar riéndose un rato y mal usarlo, ¿no? Es decir, podemos limitar incluso el número de conversación que puede tener con el cliente o si se sale de la conversación comercial, pues directamente pues, reconducir la conversación. Todas las conversaciones, que es una parte muy interesante, se quedan guardadas en la base de datos. Es decir, puedo consultar todas las conversaciones que ha tenido mi chatbot con mis clientes, claro. Y en esta en concreto, que por eso me gustó mucho, si tiene una persona que está en esa parte comercial, puede introducirse en la conversación. Es decir, si es algo muy complejo o veo que el cliente no está quedando claro o demás, puedo estar pendiente y introducirme de forma personal en la conversación. Vale, el chatbot de Microsoft Copilot, que también es súper sencillo. Y además la ventaja, este es más caro. Porque Microsoft ya sabemos que otra cosa no, pero las licencias siempre son más caras. La ventaja de Copilot con respecto a la otra herramienta, es que lo podemos integrar muy fácilmente con las herramientas de automatización, es decir, podemos llegar un poco más lejos, ¿vale? Lo paso. Beneficios. ¿Por qué he de aplicar inteligencia artificial? Ya sabemos que en la empresa los beneficios los medimos por vendo más o gasto menos, ¿vale? Más o menos ese es el resumen. Luego está la imagen corporativa y demás, pero principalmente eso. Si utilizamos las herramientas con la inteligencia artificial, podemos atraer más clientes, personalizar la experiencia de compra al usuario, fidelizar a los que ya tenemos, es decir, le damos una experiencia mejor y, por tanto, está más contento. Todas esas cosas que nos gustaría hacer y no hacemos porque no tenemos tiempo, las delegamos a un robot. Y, por supuesto, si optimizamos la operativa del día a día, seremos más óptimos y, por tanto, tendremos menos costes. En la presentación os dejo, por tanto, por dónde empezar. Yo siempre digo estas recomendaciones porque, claro, lo llevo de casa. Hay que autodiagnosticar antes de ponernos a hacer cosas nuevas.
porque a veces estamos gastando dinero en muchísimas herramientas desperdigadas que hacen prácticamente lo mismo. Entonces, si diagnostico en qué momento estoy, puedo ver dónde sería el mejor sitio por donde empezar a automatizar y a aplicar la inteligencia artificial, ¿vale? Y la parte de inversión. Ya sabéis que hay un montón de ayudas. En concreto, he puesto la de King Consulting porque termina el 28 de febrero la solicitud para las empresas de más de 10 trabajadores, ¿vale? Y, por supuesto, siempre sale alguna de las cámaras de comercio de España y demás. Y fin. Porque vamos un poquito mal de tiempo, vamos a dejar que hagáis 2 o 3 preguntas si tenéis alguno para que ella pueda pues, resolverlo de una manera más personalizada. No sé si alguno queréis comentar algo. ¿Ha quedado todo? Ah, vale. Sí, claro. Soy Merien, me dedico a la discapacidad, con lo cual es un sector con mucha sensibilidad. ¿Cómo converge la inteligencia con la ética? Buena pregunta. Bueno, la ética, esto es como, yo siempre digo que es que la inteligencia artificial realmente es una herramienta. La ética la hemos de aplicar nosotros. Es decir, realmente ha surgido mucho debate sobre esto y dice, es que hay inteligencias artificiales con muchos sesgos, sexo, de religión, de raza. Digo, claro, es que el ser humano tiene sesgos. Entonces, es inevitable que cuando formamos, digamos, robots que a nuestra imagen y semejanza, y no tiene por qué serlo, es decir, cada vez lo que se está haciendo son algoritmos mucho más neutros para que no ocurran estas discriminaciones ni positivas ni negativas. Si bien es cierto que eso siempre existen sesgos porque es que aprende de lo que nosotros le enseñamos. Por tanto, habrá mejores y peores inteligencias artificiales. Es decir, seguramente las que saquen distintos estados o distintas empresas más dirigidos a un lado o a otro tengan ciertos sesgos, pero en eso no podemos hacer mucho. Nada. Bueno, si tenéis alguna pregunta ahora, pues Sí. Soy Fadua, bueno, yo estoy en el tema del emprendimiento, me interesa bastante, entiendo que la IA ha venido para quedarse, como has dicho, y me gustaría preguntarte por el tema de, ¿tú piensas que debería de implementarse en el tema de educación? Tengo constancia que ya se hace porque de hecho en los bachilleratos ya es una asignatura. Ah, sí, pues real. no tenía Sí. constancia, pues me alegra. Sí, sí, justo ayer comentaba con un familiar que me parece esencial que en el sistema educativo, en lugar de prohibir, le enseñemos a usarlo y a ser crítico con la inteligencia artificial. Es decir, hemos pasado de, ¿no? Cada uno, es decir, sale la tele no siempre dice la verdad, ¿no? De indicarle a la gente joven, no te creas todo lo que dice la tele, no te creas todo lo que dice Google, no te creas todo lo que dice ChatGPT. Efectivamente, es decir, hay que tener, generar espíritu crítico y de trabajo, porque no todo lo que nos diga una inteligencia artificial tiene por qué ser 100% real. De hecho, suele haber indicaciones de, recuerda que a veces me equivoco. Totalmente. Sí. Entonces, ¿piensas que se debería de implementar de una Sí, manera sí. más temprana? Sí, sí, mucho más temprana. Porque estamos muy alejados, yo creo, de la idea que tenemos. Muchas veces lo que ocurre es que el sistema educativo va un poco, cuesta más, porque entiendo que es complejo, pero cuesta adaptarlo a las nuevas tecnologías y a los nuevos avances. Y realmente es lo que van a necesitar en su día a día, porque de aquí a nada realmente lo que van a hacer es uso de esa herramienta. Pues muchas gracias. Nada. Bueno, ya sí que voy a dar por finalizada esta jornada. Hemos empezado este año con una temática yo creo que muy interesante, la inteligencia artificial. 2 grandes preguntas te han hecho. Inteligencia artificial y ética y inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Entonces, Luisa Prieto, aquí tenéis el contacto. Yo, pues todos los que estéis interesados en tener su contacto directo o el PDF o lo que necesitéis, nada más me lo tenéis que decir y yo os lo facilito.
muchas gracias, Luisa, por vosotros. tu intervención, por tu experiencia, todos los conocimientos que nos has contado. Me ha gustado mucho que has desmentido un mito y es que la inteligencia artificial no es para las grandes empresas. Es que eso hay que empezar como a ya Exacto. tacharlo, ¿no? Sí, sí, tacharlo. Entonces, bueno, os voy a adelantar que ya lo ha dicho Joaquín, va a haber de manera más continua desayunos tecnológicos y el más próximo va a ser el 18 de marzo, iros apuntando esta fecha, porque la temática que vamos a tratar es protección de datos. ¿Vale? Entonces, creo que es interesante saber bueno, los aspectos legales dentro de la empresa, ahora con el tema de la ciberseguridad, todos los incidentes, cómo podemos protegernos a nosotros mismos como empresa y, cómo no, a nuestros clientes, que al fin y al cabo es para los que trabajamos y demás. Entonces, bueno, también toda sugerencia de temáticas, tenéis una encuesta, escribís esa temática que tenéis tanto interés por conocer, que nosotros, vuestros deseos son prácticamente órdenes, así que bueno, que ya está, que no me voy a enrollar más y que muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias.